Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Hoy 28 de agosto de 2022 nos hallamos de nuevo reunidos con las asociaciones culturales Héroes de Cavite y México Hispano para tener el honor de un invitado, el teniente e historiador Ignacio Aparicio Monroy, que nos va a hablar hoy sobre la batalla de Churubusco, así se intitula la conferencia del día de hoy. Y antes de pasar propiamente a comenzar esta presentación, vamos a también hacer presentación de las asociaciones culturales por las cuales estamos el día de hoy reunidos. Entonces doy la palabra al presidente de la Asociación Cultural Héroes de Cavite para que nos dedique algunas palabras, y después pasaremos también a que uno de los miembros de la directiva de México Hispano, Emanuel Ramírez, también nos mencione sobre la Asociación Cultural México Hispano. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos, en este caso un domingo más. Y por supuesto a don Ignacio Aparicio por aceptar la invitación de Héroes de Cavite y México Hispano, dos asociaciones hermanas que estamos luchando contra la leyenda negra. Estamos fomentando el hispanismo, que es al fin y al cabo lo que nos une, ¿no? Comentar también como novedad que vamos a coordinar la película España la primera globalización con las asociaciones hermanas en Hispanoamérica para que se pueda ver en alrededor de 25 ciudades. Y bueno, somos una asociación global del hispanismo y esperamos seguir sumando personas, seguir sumando iniciativas, porque lo bueno es darnos cuenta de dónde venimos y quién somos. Y en nuestro caso, pues bueno, somos hispanistas. Muchísimas gracias y te vuelvo a dar la palabra, Daniel. Sí, perfecto. Emanuel, adelante para que presentes la Asociación México Hispano, nuestras actividades. Recordar que tanto Héroes de Cavite como México Hispano tiene espacios virtuales de divulgación en Facebook, YouTube, Instagram, para que también puedan, Twitter, para que también puedan seguirnos. Emanuel, por favor. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues primero que nada decir que desde México Hispano estamos muy contentos, como siempre, de la participación que tenemos con países hermanos. Y pues mencionar, como siempre, que somos una asociación cultural dedicada a la difusión y al estudio de la cultura hispana en el mundo. Y en ese contexto nosotros tratamos de generar actividades como podría ser las últimas del 23 de abril del Día del Español en el Mundo, o el Paseo del Pendón, que se realizó en la Ciudad de México para recuperar tradiciones que se han estado perdiendo un poco en México. Estamos muy agradecidos con todos los participantes, con todos los que se han dado cita para poder escuchar algo de historia de la intervención de Estados Unidos en México. Y pues nada, muchas gracias por habernos invitado, por habernos tomado en cuenta a todos. Perfecto, muchas gracias, Emanuel. Vamos ahora antes de propiamente comenzar la presentación de la conferencia, nuestro también miembro de la directiva, Mario Jesús Gaspar, también va a saludarnos y a mencionar digamos, la trayectoria profesional y académica de nuestro invitado, el teniente Ignacio Aparicio, historiador Ignacio Aparicio. Adelante, Mario Jesús. Muchas gracias, mis queridos amigos. Un gran saludo para todos desde la ciudad de Veracruz. Y nuestro ponente del día de hoy es el teniente Ignacio Aparicio Monroy, historiador e investigador en historia mundial por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, enfocado a la historia de la seguridad nacional en México, seguridad hemisférica de América Latina e historia militar del siglo XX. Y dentro de su formación de historiador es también articulista y en esta labor posee conocimientos especializados en la intervención estadounidense en México. Perfecto, muchas gracias, María Jesús. Entonces, ya una vez presentadas las asociaciones y comentando un poco sobre, digamos, la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy, el historiador Ignacio Aparicio Monroy, comenzaremos la presentación de la ponencia intitulada La batalla de Churubusco en la intervención de Estados Unidos en México. Antes de comenzar, nada más recordar que el contexto histórico de México es un país naciente, 1821, convulso, que tiene una problemática sobre todo de carácter político. Comienza como un imperio, después
se conforma como una república, hay dificultades para establecer si esa república debe ser federal o unitaria, y mientras pasa todo esto, el proyecto de imperial de Estados Unidos está desarrollándose, lo que se va a conocer también como la doctrina manifiesto y todo esto. Entonces, en ese contexto es en el que se da esta batalla, en la que México está en esta dificultad de tener que redefinir su identidad política, una vez que ya no pertenece al Imperio Español, que ya no es el virreinato de la Nueva España, y en ese proceso de conformación ideológica y política es que sucede esta intervención norteamericana. Entonces, dando un poco de contexto, sobre todo para personas que no están, digamos, que dentro de la hispanidad o fuera de ella, pero que nos están escuchando, no ubican mucho como el contexto en el que sucede esta batalla, se da, ¿no? Como este preámbulo. Dicho esto, no sé, vamos a darle la palabra a nuestro invitado, el teniente historiador Ignacio Aparicio, si quiere comentar alguna cuestión preliminar, y después de eso damos comienzo a la presentación de la conferencia del día de hoy. Adelante, Ignacio. Muy buenas tardes a todos desde la Ciudad de México. Gracias por la presentación. Pues en breves, soy graduado del Heroico Colegio Militar, cuento con estudios como analista de problemáticas de conflicto en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, y actualmente pues estoy especializado en la seguridad en diferentes campos que he tenido la oportunidad de cursar, pero la historia sigue siendo la matriz de mi hacer. Bueno, pues este trabajo se constituye a través de una inquietud personal como buen ciudadano del mundo y caminante de esta Ciudad de México. En una ocasión, cuando aún no conocía la localización del convento de Churubusco, el exconvento de Churubusco, pues caminando por las calles de Coyoacán, me encuentro con este imponente convento, que es a la fecha un museo que alberga la colección de algunas de las intervenciones que han sucedido en nuestro país, en México. Entonces, este lugar es conocido como el Museo Nacional de las Intervenciones. Su propósito dentro de la divulgación histórica es dar a conocer pues a propios y extraños, a ciudadanos mexicanos y a nuestros extranjeros que nos visitan como turismo, cómo fue la condición de México durante diferentes etapas después de la colonia. Como bien decía Daniel, en 1821 se conforma la nación, y a partir de ahí, pues el vasto e inmenso territorio que nos deja como herencia la madre patria de España, y bien a bien todo el trabajo requerido para dominar este territorio, pues va a ser durante todo el siglo XIX un interminable deseo de naciones poderosas pues de poseerlo. Realmente hasta la fecha, habiendo trabajado también en el ámbito internacional, en el segmento de las operaciones de comercio exterior, en la seguridad en el comercio exterior, hasta la fecha nuestro país sigue siendo una fuente sustancial, importante, imprescindible en el comercio internacional. Hoy por hoy las naciones que a través de Asia-Pacífico y a través de todo el Atlántico tienen tratados de cooperación y de comercio con nuestro país, siguen recibiendo enormes beneficios por ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y otras naciones que, pues sí, necesariamente requieren de los recursos naturales y de otro tipo de recursos. Durante este periodo del siglo XIX, hay diferentes intervenciones del gobierno estadounidense a través de agentes comerciales, a través de intentos diplomáticos, a través de presiones, y van a llegar en un momento determinado a influir lo suficiente en la población y en ir penetrando lo que actualmente es el territorio de Texas,
que ya en ese tiempo era dominio del Imperio y posteriormente República Mexicana, pues hasta convencer a parte de la sociedad y a parte de los habitantes estadounidenses ya en ese tiempo, que venían como descendientes de los primeros pobladores de las 13 colonias y toda la expansión que ya traía el territorio estadounidense, para que empiecen a levantarse en contra del gobierno mexicano. El protagonista en muchas ocasiones de estos conflictos va a ser el muy controversial presidente Antonio López de Santana, que bien a bien va a terminar perdiendo esta trama política. Incluso existen voces de la historia de investigadores estadounidenses pues que lo acusan como ser un traidor a la patria. En este proceso de la intervención norteamericana que se desarrolla con el mando del general Winfield Scott desde el norte, y van a ser repelidos en las sierras de lo que ahora conocemos como los estados de Monterrey y Tamaulipas, ese ataque fue frenado ahí. Posteriormente, existen testimonios del general Scott cuando le preguntan el propio Congreso de Estados Unidos y el presidente en turno si es posible invadir México por la costa de Veracruz, y él les dice, pues yo no soy especialista en México, no tengo el conocimiento exacto de la territorialidad, y conocer esto requiere de alguien que esté especializado para saber si se puede asaltar México desde el puerto de Veracruz. La única persona que podría darnos esta información pues es el presidente Antonio López de Santana, y se puede entrevistar porque actualmente se encuentra exiliado en Cuba. Estando Santana exiliado en Cuba, se asume que hay agentes del gobierno estadounidense que lo visitan en su exilio, y él es quien traza realmente la ofensiva de nuestro propio país, ¿no? A ese nivel se conocen datos históricos y se conocen diferentes fuentes donde pues va a ser Santana el que va a dar las vías de comunicación y los lugares estratégicos para alcanzar la Ciudad de México y lograr el dominio del territorio. Esta parte que estamos viviendo en esta conferencia narra una porción de esta serie de batallas que se dieron para la intervención estadounidense en México, y estamos en una etapa donde ya llegamos a agosto de 1847, donde precisamente estamos al borde de llegar a la batalla más ponderada, a la más expuesta y que constituye un hito y un ícono en la cultura mexicana, que es la batalla del 13 de septiembre, donde se defendió el castillo de Chapultepec. Otro de los íconos pues muy sobresalientes porque es una herencia del virreinato en México. Es una herencia del virreinato donde en ese momento se encuentra hospedado el heroico Colegio Militar, entonces únicamente conocido como el Colegio Militar de México, y va a ser esta acción de defensa del 13 de septiembre de 1847 el que le valga a la postre el mote de histórico y de heroico, como se le conoce actualmente. Es esa condecoración por la defensa del 13 de septiembre y por otras acciones que llevaron a cabo los propios cadetes, los propios alumnos del heroico Colegio Militar, los que le van a ganar el nombramiento presidencial y también legislativo de heroico. Para este momento estamos en agosto de 1847 apreciando cómo las tropas norteamericanas van descendiendo desde las diferentes sierras que rodean la Ciudad de México. Quienes la han visitado pues se dan cuenta que está rodeada, es una fortaleza en sí la ciudad, porque se encuentra rodeada por diferentes serranías y todas ellas eran adecuadamente protegidas en ese tiempo por sistemas militares que permitían establecer también las aduanas y dominar los puntos estratégicos para llegar a la ciudad. Por eso estas batallas, esta serie de batallas, aunque parecen pues reducidas, aunque parecen un tanto
complejo apreciar su naturaleza y apreciar su situación real, es que estas batallas van a impedir, estas batallas van a ser el frenado del avance del ejército estadounidense. ¿Qué pasa con la batalla de Churubusco específicamente? Pues una vez que van rebasándose las defensas más alejadas de la ciudad, las tropas estadounidenses van acercándose a la ciudad y van tomando por asalto las fortalezas que se encontraban dominadas en estos lugares, y conforme se van tomando esas fortalezas, se va debilitando la defensa. Esta defensa de la ciudad va a permitir que las fuerzas que Santana está comandando dentro de la ciudad puedan replegarse y puedan huir de la confrontación más agresiva de la toma de la Ciudad de México. Realmente no va a ser Antonio López de Santana quien esté presente cuando cae la Ciudad de México. Van a ser incluso pues personajes de los que ahora comúnmente en nuestro país se les conoce como el grupo de conservadores, que a la postre van a tener otras confrontaciones aún políticas con sus colegas políticos de ese tiempo. Y bueno, ¿qué pasa con la ubicación? El convento de Churubusco, que da nombre este lugar a la batalla de la cual estamos refiriéndonos. El convento es una fortaleza pues que fue fincada por monjes en su tiempo, fue fincada por la iglesia, y en ese momento va a establecerse ahí una defensa que va a estar comandada por Manuel Rincón. En esta etapa de la confrontación, un papel muy importante lo va a jugar la artillería con la que se cuenta, y de esto me voy a permitir darles lectura a una parte a un fragmento de esta exposición. Y yo he titulado esta parte de la exposición "Donde hubo fuego, cenizas quedan", así como alega el refrán amoroso. Los cañones surgen alrededor del año 1300 después de Cristo. Se concibe a Enrique IV de Francia como uno de los primeros conformadores de la artillería. Luego vino el impulso dado por Maximiliano de Bethune y su general en jefe de artillería, el duque de Sully. Otra buena aportación la hizo Mauricio Nassau, pero es Gustavo Adolfo de Suecia quien se concibe como el estratega que otorgó a la especialidad su verdadero lugar en el campo de batalla, asignándole incluso las posiciones y pues algunas de estas características que hasta ahora guarda como particularidades el arma de artillería, con cañones de batalla, con con tácticas de fuego concentrado en el centro y en los flancos de las formaciones enemigas, con una combinación de artillería ligera y pesada, así como el uso de la artillería ligera para retirar a la artillería pesada por fases durante el combate. Posteriormente, va a ser Melchor Wurmbrand, inventor del cañón ligero en 1625, que los cubre con cuero y son conocidos como cañones de cuero en estas etapas. Después vendrán el paso a los cañones de bronce, volviendo más ligera la transportación de estas armas. Inclusive llega el caso a que pueden ser transportadas por hombres. Previamente solo se podían hacer esta transportación tirados por caballos o bueyes para poder moverlos. Y otros de los grandes destacados con este sistema ligero de artillería fue Cromwell durante la Guerra Civil de Inglaterra. Según la información museográfica de la sala correspondiente a la intervención norteamericana en el Museo de las Intervenciones de Churubusco, el 20 de agosto de 1847 se establecieron
para la defensa del convento de Churubusco el batallón Bravo y el batallón de San Patricio en el frente sur, donde hoy tenemos la calle 20 de agosto. El regimiento Independencia defendía el suroeste de la actual calle de Jicotenca, así como la parte alta del edificio, con objeto de enfrentar el ataque norteamericano que había dado un rodeo a la ciudad para entrar por esta dirección. De la artillería empleada en esa defensa tenemos 3 piezas que estaban bajo responsabilidad de los hombres del batallón de San Patricio, cuyo grueso se empeñó como infantería, y 4 piezas atendidas por mexicanos. Pasando la margen sur del río, en una cabeza de puente fortificada, se apostaron 3 piezas más, piezas que al tomar los norteamericanos apuntaron hacia el propio convento e hicieron fuego sobre el edificio defendido. Luego de esa derrota vino un breve armisticio para desencadenar los hechos de Chapultepec y la toma de la Ciudad de México. De aquella artillería frente al museo, además de permanecer el monumento ordenado por el presidente Ignacio Comonfort, se encuentran 4 piezas de la época, con una placa que hace alusión a su presencia con la siguiente leyenda. Los cañones que se encuentran situados en este lugar forman parte de las 7 piezas que cooperaron en la defensa de este punto contra la invasión norteamericana el 20 de agosto de 1847. Durante la defensa fue comandante de artillería el jefe de la brigada de artilleros, don Juan Argüelles, y tuvo como oficiales subalternos al teniente don José de la Cuesta, a los subtenientes don Luis Armendáriz, don Manuel Estrada, don Francisco Fernández y don Mario Espinosa. Sostuvieron la defensa del punto con denuedo los batallones Independencia y Bravos. Más tarde fueron reforzados por el batallón Tlapa, las compañías de San Patricio y otras fracciones de tropa pertenecientes a los batallones de Chilpancingo y Galeana. Fueron hechos prisioneros el general Rincón, jefe del punto, y el general Anaya, que habían fungido como su segundo. Ambos estuvieron a la altura de su deber, portándose con valor a toda prueba y demostrando un elevado patriotismo que sirvió de ejemplo a sus soldados. Las piezas ubicadas allí no representan ninguna información. En la época se distribuyó una cantidad considerable de piezas de artillería en calibres de 4 y de A6 y de A8, de A12 y de 16 libras, los cuales posiblemente sean los más grandes frente al Templo de San Diego y uno frente al museo. Algunos testimonios afirman que muy próximos a la batalla e incluso atrayendo el fuego norteamericano cruzaron el río fuerzas al mando de Santana, que inclusive abandonaron municiones frente a los puntos defendidos, siendo impactadas por la artillería enemiga, llegaron a causar bajas en los defensores. En su parte del combate emitido el 22 de agosto de 1847, Argüelles expresó contra Santana: de las operaciones de artillería y sus condiciones informó: tengo el honor de participar en lo ocurrido en la batería, llegada de Loma de Olivar, vía principal del avance norteamericano, compuesta de 4 piezas de calibre de 8, que fue aumentada con una pieza de 6 y 2 de a cuarto, que se hallaban en el punto. Su colocación: en el fortín de la derecha, en la esquina del templo y el convento, 2 de 8 a cargo del teniente don José de la Cuesta, 1 de a 4 con el subteniente Luis Arismendi, 2 en las troneras frente al convento, 1 pieza de 8 al mando del alférez subteniente Manuel Estrada, otra de a cuarto al mando del subteniente Francisco Fernández, a la izquierda otra de a 8 mandada por el alférez Mario Espinosa, y en una tronera que defendió el flanco izquierdo 1 pieza de a 6. La desgracia comenzó en el flanco izquierdo, al incendiarse unos cartuchos, resultando lesionado un capitán inglés que se desempeñaba como servidor de la pieza. Incluso el oficial a cargo de ella, Argüelles, se puso a dirigir una pieza de 8 por esta falta de personal. Casi al final del combate, las piezas de 8 en la esquina se inutilizaron. Una se rompió de la solera, la otra se rajó de una gualdera de la muñonera y se desmontó al seguirse el tiro, ya agotado el parque para usarla. Luego de un fuego de 3 horas, solo quedaron 4 cañones. Comenzó a agotarse el parque que demandaba la infantería para sostener la defensa de la artillería. A la derecha escaseaban las granadas y el enemigo empujó ese flanco al tratar de reforzar con piezas el frente. El enemigo ya estaba presionando la izquierda y el frente comenzando a saltar los muros del propio convento.
De sus hombres, informa el comandante, creo inútil mencionarle el brillante comportamiento de los oficiales y la tropa que tuve la honra de mandar, pues fue testigo de él. Los hombres que pudieron reabastecer el parque, según el informe del general Anaya, parecen haber caído en una emboscada del enemigo cuando volvían del punto defensivo de Portales. Lo que puede afirmarse de estos cañones es que contrastan con la unión y la división social de la época y se sostienen frente al edificio católico desocupado para organizar la defensa, mientras los muros volverían a reunir pronto el conjunto social para despedir a los caídos. Muy seguramente aquellas bocas de fuego tardaron algunos años en volver a cumplir su cometido, y más aún debieron ser empleados en la fortificación y en el fratricidio de la Reforma. Frente al mismo museo se encuentra un cañón más moderno. Se trata de un Snyder Canet de 1903, calibre 50 milímetros de tiro rápido, el cual perteneció al Ejército Federal de la época del Porfiriato. Su construcción se contrató en 1902. Son contemporáneos de los cañones de tiro rápido sistema Mondragón. También se contaba con cañones de 75 milímetros y 80 milímetros. Referente a las piezas que se encuentran en la parte interior del museo, al ingresar nos encontramos ante la muerte, puesto que el cañón de bronce ubicado a la derecha del corredor, así fue llamado, fue traído desde Barcelona, al parecer durante la colonia, y se empleó hasta la intervención francesa. Sus fabricantes lo adornaron con la corona española, y en su parte superior, en los extremos del eje de soporte, tienen grabados el peso y materiales. Su procedencia es el fuerte de Loreto de Puebla. En el interior de las alas encontramos una pieza que tiene una apariencia singular, un cañón de metralla de dimensiones menores. En este se cargaban balas de rifle e incluso piedras para combatir a la infantería en campos abiertos. Al parecer, fue inutilizado para evitar su uso contra la propia fuerza, que lo abandonó, pues se encuentra roto del costado derecho. Esta es la entrada del museo y este cañón que vemos al lado izquierdo es una de las piezas de la defensa de 1847. El museo conserva básicamente la forma inicial desde su construcción y es sorprendente encontrarse con una colección tan bien resguardada en su interior, tan poco aprovechada, digamos, y tan diversa. Platicábamos con Ángel en un momento determinado acerca de el internacionalismo de esta condición en la que se llevó a cabo esta batalla. Realmente en las narraciones de los partes militares que rinden los comandantes de la batalla, nos podemos encontrar tanto con la unidad de Tlapa, que era mayormente compuesta por españoles que aún radicaban aquí en ese tiempo, después de 20 años de la independencia, y que fueron completamente removidos, dados de baja, casi aniquilados durante la batalla. También nos encontramos con oficiales y artilleros que eran de otras nacionalidades que estuvieron participando en la defensa de este lugar. En este lugar fue donde fue capturado prácticamente el batallón de San Patricio. Algunos o muchos de ustedes habrían escuchado de él. Es un batallón de irlandeses que venían con el ataque de las tropas norteamericanas y que al darse cuenta de la injusticia por la que estaba librándose esta guerra, que era una guerra de dominio, de posicionamiento, de apoderamiento de los recursos, en este caso de la tierra, pues deciden desertar de las fuerzas norteamericanas y unirse a las fuerzas mexicanas en la defensa. Este batallón significativamente es conmemorado cada 20 de agosto. Existe un grupo ceremonial de gaiteros que viene al Museo Nacional de las Intervenciones a realizar una ceremonia para ellos específicamente y se hace una conmemoración memorial a su participación en la batalla. El museo, como les decía, tiene, pues por sus alegorías están
conformadas por la Iglesia Católica. Cada una de las esquinas está resguardada en el conjunto total del convento y la iglesia. Está resguardada por un santo que está colocado en uno de los nichos altos con los que se cuentan. Algunas ya solamente, como la que vemos del lado izquierdo y en la parte baja, pues ya únicamente se encuentra el nicho, ya la figura que debería de estar en ese lugar del museo ya fue retirada. No se tiene información más amplia, pero pues el resto de las 3 esquinas cuentan aún con estas decoraciones religiosas. Esta es una parte de las armas que se encuentran coleccionadas en el museo, que describen la historia del armamento desde el inicio de los tiempos de las armas de fuego. Muchas de ellas no pertenecen exactamente a la época específica o no son de hechos específicos históricos de México. Otras han sido traídas desde diferentes lugares, pero sí encontramos una suficiencia de armas que nos permita apreciar cómo ha evolucionado a lo largo de la historia las armas de fuego. Muy principalmente contamos con una buena colección para narrar temporalidades del siglo XVIII y XIX. La información adicional que se puede conseguir de estas armas pues están en diferentes fuentes como hemerotecas, la hemeroteca del Archivo General de la Nación. En la Hemeroteca Nacional también encontramos anuncios de armerías que se disponía en ese tiempo en México y se pueden verificar esta información de las armas, de sus distribuidores, y pues piezas muy bien conservadas y muy bien cuidadas como este tipo de rifles que vemos aquí. Algunas otras que acompañan la colección del museo son el sable de Agustín de Iturbide, algunas bayonetas y cuchillos que se encuentran también para el disfrute de los coleccionistas y de quienes aprecian esta parte de la historia militar que es el armamento. Y en esta parte central, enfrente del museo, tenemos este monumento que fue levantado durante el gobierno de Comonfort en conmemoración del aniversario de la batalla de 1847. Aquí tenemos un gráfico extraído también de un periódico de época de Ridley Scott, que es el comandante de los San Patricios, y este cañón, que es el único que cuenta con una placa en su base de 1847, que está destinado a la memoria de los defensores del museo, bueno, del convento, perdón. Pues vemos cómo conviven las armas en este espacio religioso, donde aún en esta iglesia se siguen celebrando los servicios de misa en diferentes días de la semana, en diferentes épocas. Y pues estas son alegorías, alguna representación gráfica de cómo era el convento en su tiempo, una litografía de la época y otra que ya va más ilustrada sobre el avance de las tropas norteamericanas y la defensa del exconvento de Churubusco. Este cañón es el cañón que les mencionaba, que fue apodado como La Muerte, que se encuentra en el pasillo principal. En la parte superior vemos una inscripción sobre el bronce. En la parte inferior, a la izquierda, está el escudo de armas de la corona. Y ahí están pues ciertos datos más que esa enorme colección con la que cuenta ese museo nos puede aportar. Y ya lo comentaba alguien más en un momento determinado en el grupo, hay muchas piezas de museo que realmente son expuestas al medio ambiente y que desgraciadamente están mal aprovechada su explotación. Hay un desperdicio realmente de todo este material que pudiese clasificarse mejor y darse un sentido más propicio de la memoria histórica con la que se contaron en estas condiciones en la batalla.
el general Twings, que es uno de los participantes y que toman el fuerte de esta posición fuerte de el convento de Churubusco, y le pregunta al defensor dónde está el parque, y queda para la posteridad esta frase que nos viene a la memoria siempre, que dice: si hubiera parque, no estaría usted aquí. Las municiones se agotaron para la defensa del exconvento de Churubusco, y bueno, pues la conclusión de la batalla fue con grandes pérdidas para las tropas norteamericanas, pero con la derrota de las tropas que defendían en ese momento el punto. Bueno, pues hasta aquí esta breve exposición. Los invito sinceramente a que puedan, en sus visitas a la Ciudad de México o a través de canales virtuales, conocer el exconvento de Churubusco como museo, como sitio histórico, y pues también creo que toda la arqueología de campo de batalla que se pudo haber alcanzado en ese lugar, pues ya quedó sepultada bajo muchas construcciones que se encuentran actualmente a su alrededor. Muchas gracias. Muchas gracias, Teniente Ignacio. Muy interesante todos estos detalles que nos cuentas sobre la batalla de Churubusco. Yo, como antes de comenzar digamos, el periodo de preguntas, que ya hay algunas personas que están interesadas en plantearlas directamente, y otros las pueden ir escribiendo también. Digamos, dentro de la mención que realiza sobre los batallones, ¿verdad?, que están dentro de la batalla y que se encuentra el de San Patricio, también menciona el batallón de Tlapa, los piquetes de Tlapa, y digamos, de cara al hispanismo y a lo que nos convoca también en gran medida aquí, a tanto españoles, mexicanos y de otras naciones, ¿verdad? Aquí tenemos amigos, por ejemplo, de Venezuela, y ahorita no ubico alguno más, pero hay de varios países. No sé si quisiera ahondar un poco más sobre cómo se coordinaron estos batallones, cuál fue la participación, por ejemplo, del batallón de Tlapa, y digamos, para dar el contexto histórico. México y España tuvo un conflicto, digamos, a partir de la independencia de México, digamos, dicha así formalmente, y los tratados de Córdoba, 1821, entre esos tratados, el tratado que será el de Santa María Calatrava, que va a ser en el que España va a aceptar formalmente la independencia de México. Hay una suspensión diplomática entre México y España, hay lo que son los últimos de América, una conferencia que Héroes de Cavite trató de este periodo, vamos a decir, de 1821 a 1836. Terminado esto y digamos, recuperando esta relación diplomática entre España y México, justamente uno de los batallones, y que se menciona menos, es el batallón de Tlapa. En este batallón destacan personajes como Joaquín Rea, Celedonio Jarauta y José Antonio Martínez. No sé si quisiera ahondar un poco más sobre la participación de este batallón en general, digamos, en la guerra de intervención norteamericana, y en particular en el batallón, en la batalla de Churubusco. Sí. Fundamentalmente, si tuviera, digamos, pudiera ahondar un poco más sobre la participación del batallón de Tlapa, los voluntarios españoles que combatieron en conjunto a los mexicanos. Sabemos más del batallón de San Patricio, hay películas, digamos, hay un poco más los mexicanos ubicamos más, digamos, la participación del batallón de San Patricio. Teníamos se donó a Irlanda, pero teníamos también un busto de O'Reilly, también digamos, en conmemoración de este batallón. Sobre el batallón de Tlapa, no sé si quisiera ahondar un poco más al respecto, su participación en la batalla, cómo se coordinaron estos batallones, de irlandeses, mexicanos y españoles, digamos, en esta defensa. Mira, Daniel, realmente he revisado algunos de los partes militares que vienen del fondo de la Secretaría de la Defensa Nacional y otros que ligeramente se pueden encontrar en el Archivo General de la Nación, pero no es muy amplia la descripción de toda la trayectoria de la conformación y de la coordinación. Como parte de este trabajo es importante resaltar que la coordinación
pues viene desde básicamente la mayoría de los estados. Como sabemos, algunos de los propios estados y pobladores de la República Mexicana en ese momento no participaron en la defensa del país. Sin embargo, los grupos que voluntariamente se conformaron, como este de Tlapa y, bueno, el de San Patricio, ya era una unidad especializada en la artillería y en el combate de infantería, que venían desde Irlanda, se conforman, se reagrupan para la invasión norteamericana hacia Estados Unidos, y posteriormente cometen la deserción de las fuerzas estadounidenses y se reúnen a reforzar el contingente mexicano. No tengo las precisiones específicas de cuáles fueron sus movimientos en cada paso para llegar. Sin embargo, en los partes militares de la época aparecen presentes ya en esta batalla, y pues sí, es un tema un poquito que quedo comprometido contigo a explorarlo más y ver si localizo algunos artículos más focalizados al respecto para darte respuesta a tu pregunta. Sí, perfecto. Sería muy, muy, muy interesante, justamente porque algo que desconocemos mucho los propios mexicanos de nuestra historia es que en este periodo, 1821-1836, la relación México-España no es muy, muy clara, es conflictiva, pero ya en 1847, cuando se da, bueno, 46, pero digamos en este contexto de las intervenciones, se da la intervención norteamericana. Es muy llamativo cómo también se puede observar este fenómeno de la hispanidad con la participación de los voluntarios de Tlapa y de la catolicidad en el caso de Irlanda, un país que no tiene mucha relación histórica con México, pero que, digamos, por sus vínculos con la raíz católica de México con otros países del mundo, en este caso de Irlanda, también se da esta participación de estos voluntarios. Entonces, en un momento vamos a empezar a leer también las preguntas, pero daremos inicio a las intervenciones directas de las personas que tienen levantada la mano. Entonces, por favor, quien quiera participar tiene la opción de levantar la mano en Zoom. Abajo hay esta opción para que lo vayan haciendo de forma coordinada y fundamentalmente plantear las preguntas de forma breve, en la medida de lo posible que sea solo una pregunta, y que la pregunta sobre todo se vincule más a la especialidad de nuestro invitado, que tiene que ver con historia militar y con todo esto que, digamos, es su fuerte, es lo que más trabaja, ¿no? Entonces, sobre todo eso. Entonces, damos paso a las preguntas directas. Tenemos a Antonio Elías. ¿Desde dónde nos estás hablando? Y tu pregunta, por favor. Muchas gracias, Daniel, desde Angostura del Orinoco en Venezuela. Excelente exposición a don Ignacio, y otra vez felicitaciones a Héroes de Cavite por organizar este tipo de evento. Muy importante para tratar de conocernos más. Nosotros acá en Venezuela conocemos muy poco de este capítulo de la historia importantísimo de la hispanidad. Yo tendría muchas preguntas que hacerle a don Ignacio, pero atendiendo un poco a la recomendación de Daniel, me voy a limitar a solo dos. Espero que no sea muy excesivo. Básicamente, a mí me llama poderosamente la atención cómo esta invasión norteamericana pudo conquistar o derrotar al ejército mexicano, teniendo en cuenta la diferencia estadística entre ambos bandos. Yo me imagino que la cantidad de soldados norteamericanos en esta invasión no superarían los 10.000 o tal vez poco más de eso, y del lado mexicano hay una población inmensa de millones de personas. Entonces me llama poderosamente la atención que esta invasión haya sido tan rápida y exitosa con pocos soldados invasores. Entonces allí yo me gustaría saber un poco si don Ignacio podría darnos un poco de explicación acerca de las causas principales de la derrota mexicana frente a esta invasión norteamericana. Y la otra pregunta que voy a aprovechar a hacer para abusar un poco de esta oportunidad: ¿por qué, en opinión de don Ignacio, los otros gobiernos, como por ejemplo España, Colombia, Perú, Argentina, no hicieron nada o poco para ayudar a México frente a esta invasión claramente inaceptable? Muchas gracias. Realmente hay una división de facciones políticas al interior del país que van a ocasionar que los propósitos estratégicos de la nación no se consoliden. Ninguno de los tres poderes
de la Unión en ese tiempo está conformado por una sola facción, es decir, al interior de cada una de los poderes en la política a nivel general, a nivel república, y después a nivel interno en los estados, en los diferentes estados, es conflictivo tanto solicitar el reclutamiento como materializarlo y pues pagar lo que en ese tiempo se le conocía como la cuota de sangre. La gente que se tenía que poner a disposición de la defensa del país era muy complicada, de tal forma que se llegaban a conformar unidades militares con gente de leva, y las levas eran no de campesinos ni de gente necesitada, eran levas de vagos, de borrachos, de gente que se iba pues aprendiendo durante las acciones de policía en diferentes lugares, y a esa gente se le designaba tanto a la defensa del país como en este caso a los llamados reclusorios que se tenían en el norte del país, que eran la primera línea de defensa. Este sistema de reclutamiento va a debilitar las fuerzas mexicanas. En segundo lugar, al interior de las fuerzas de defensa, al interior del ejército, pues también va a haber un populismo de parte de los comandantes de las diferentes facciones que va a interferir con que se tenga un ejército plenamente ordenado. Además de esta influencia personal que tenían los mandos militares, el abastecimiento, los pertrechos con los que se contaba en ese tiempo eran diversos. Como ya vimos en la propia defensa de Churubusco, no hay una artillería homogénea, pues más al explorar al interior de las fuerzas de infantería tampoco encontramos una infantería organizada y armada con armamento de línea, como pudiera ser el hecho de que Estados Unidos ya venía preparándose de antemano para esta invasión. Era un tema que se traía ya de muchos años atrás. Las fuerzas se fueron agrupando y se fueron preparando, se fue pertrechando adecuadamente el ejército a través de diferentes etapas que se pueden ir encontrando en la literatura, y había también un fenómeno de desgaste. Este fenómeno de desgaste de las fuerzas mexicanas no se observa bien a bien si no se aprecia en otro tipo de literatura. Hay ocasiones en que la literatura militar está muy centrada en el tema político y en las decisiones que tomaban tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la Secretaría de Guerra y Marina. Sin embargo, muchas de este debilitamiento viene a través de una serie de desgaste que se puede apreciar en, ¿cómo le podríamos decir? Pues unos piquetes o unas columnas o unos grupos de ataque que lanzaban a través de las tribus apaches desde el norte del lado del flanco opuesto, desde el noroeste del territorio norteamericano, y descendían por toda la zona de Sonora hasta la zona de Sinaloa, bajaban hasta los lugares de Tepic, y este tipo de ataques va a ser únicamente detenido muy posterior a la Guerra de Reforma, ya prácticamente posterior, casi van a durar este tipo de ataques hasta la intervención francesa, y van a ser en el campo de batalla de la Nopalera muy tardíamente en Guadalajara, Jalisco, donde se van a terminar exterminando. Pero realmente hay muchos factores de desgaste que se vienen programando y llevando a cabo en contra del territorio nacional. La exploración, como ya les decía, no fue tan necesaria, no fue una guerra donde se hayan observado exploraciones amplias para conocer el territorio, sino que evidentemente el avance del ejército de Estados Unidos, después de esas entrevistas con Santana, se consolida de manera más contundente. De tal manera que entre las menciones que dan los propios historiadores norteamericanos de la época, como las narraciones de los antagonistas de Santana, se va a observar que
realmente hay un periodo en el que se dificulta más el avance del ejército norteamericano y hay un periodo en el que se empieza a facilitar. ¿Por qué? Porque también Santana va a cometer diferentes retrocesos, va a hacer diferentes maniobras de retirada en varios campos de batalla que ya los tenían dominados, pero él va a retirar muy siniestramente a las tropas y permitir posteriores avances. Ahora, la intervención de otras naciones en la defensa del territorio mexicano, pues evidentemente no se consolidan, me imagino que por la escasez de recursos. Realmente hay naciones que pudieron haber estado interesadas, pero objetivamente les puedo participar que hace ya muchos años, conviviendo con el jefe de Estado Mayor Conjunto del Ejército de Honduras, el general nos decía que ellos al sur de México, al sur de la frontera de Guatemala, pues siguen viviendo agradecidos porque sin la intervención, sin el hecho de que México hubiese estado en la posición geográfica en la que está, ellos aseguran que ya habrían sido también, digamos, invadidos por las fuerzas norteamericanas desde el siglo XIX. Esa es la aportación concreta que le podría dar al respecto. Creo que es un tema muy importante, que tiene una profundidad y una longitud muy, muy vasta para seguirlo estudiando, y creo que es complicado determinar bien a bien al final cuáles serían las aristas objetivas de por qué otras naciones no participaron en la defensa de México. Son muy complicadas. Muchas gracias, don Ignacio. Excelente explicación. Y bueno, también felicito a México Hispanista por la cooperación en este evento. Y México Hispano, pero pues fundamentalmente es igual. Muchas gracias, don Antonio. Gabriel, supongo como la otra vez no nos lo aclaraste. ¿Desde dónde nos estás hablando? Y tu pregunta, De por México. favor. Son varias preguntas. Quisiera hablar, hay unos libros del general Polk y Lee, donde citan que gracias a la iglesia lo recibió mientras en la Ciudad de México, toda la Ciudad de México, lo estaban apedreando al ejército norteamericano. Lee y Polk hablan de que la iglesia estuvo ayudando, se estuvo dando alimento, la gente rica se estuvo vendiendo cosas a los norteamericanos, lo dicen en sus diarios de memorias. ¿Por qué sencillamente enseñamos a Santana y no enseñamos también a la iglesia que estuvo atendiendo no solo en la Ciudad de México, en Puebla, estuvo dando apoyo a los gringos? Y otra pregunta, los tratados de Guadalupe, ¿qué son? ¿Y por qué Scott se ayudó a Javier Mina tiempo antes? ¿Por qué ahora quiere invadir México? Primera parte, la defensa de la Ciudad de México realmente va a comenzar una vez que se rebasan estos puntos previos a la defensa del Valle. Actualmente, si usted arriba en un avión y le dicen, estamos entrando a la Ciudad de México, la temperatura es de tantos grados centígrados, tomemos en cuenta que estamos avanzando en un tipo de transporte que recorre a más de 200 kilómetros por hora el espacio aéreo. Para el ciudadano de a pie, si usted trata de trasladarse desde este punto del exconvento de Churubusco al centro de la Ciudad de México, le va a durar el rato. Es decir, situándonos en 1847, hay una distancia bastante considerable entre Churubusco y lo que realmente era el casco principal de la ciudad. Esto va a tener, es primordial que observemos estas fases de batalla con la temporalidad y las condiciones en las que se están dando. Las fuerzas norteamericanas aquí, en primer obstáculo, antes de asaltar el exconvento, cruzan un río. Lo que voy es que dice Paul que el sacerdote les abrió las puertas. Lo dice Paul y lo dice Lee. Sí, si me permite terminar de explicarle, enseguida vamos al tema. El estudio histórico de una batalla tiene que ver con la parte geográfica, es algo muy importante. Si no ponemos unos puntos de comprensión ahí,
vamos a estar cometiendo errores históricos en la interpretación. El tema es que en este momento estamos viendo que la Iglesia Católica, en este tiempo el sacerdocio, en ese momento solo podemos hablar del convento, exactamente del exconvento de Churubusco, pues están cediendo el templo para que se establezca ahí la defensa. Esa defensa no se estableció en contra de la voluntad de la Iglesia Católica. Como podemos ver en esa afirmación que usted ha leído, desconozco exactamente el pasaje que usted ha leído ahí, pero estamos viendo una interpretación, una posición de alguien que está comentando el tema desde su perspectiva. Sin embargo, hay otras posturas a lo largo de esta condición en la que se desarrolla la guerra de México contra Estados Unidos, y cuando vamos a otra literatura que está enfocada a la defensa ya de la Ciudad de México, usted se va a dar cuenta que muchos sacerdotes y muchos feligreses y muchas comunidades que se encontraban al interior del país van a dar tanto medios como personal y propiedades inclusive que permitan establecer mecanismos de defensa. Ahora, como le decía hace un momento, la sociedad mexicana, la política, principalmente es donde se observa, muy posiblemente la iglesia, se encontraban también divididas a favor y en contra de la intervención. Sería un tema importante estudiar las particularidades con las que la Iglesia Católica se comporta y cuáles son las diócesis, cuáles son los sacerdotes que están inclinados a favor de que la intervención avance y cuáles son los grupos específicos de la Iglesia que se oponen a la intervención norteamericana. Sale de mi contexto, realmente estas lecturas no las he realizado, pero me comprometo con usted igual, si me escribe por correo, a aportarle alguna información que le sea útil para poder fortalecer este análisis. Aprovechando y agradeciendo la respuesta y aprovechando el comentario final, no sé si por el chat nos puede externar un medio de contacto para también, si tiene algún lugar, algún espacio donde divulgue sobre historias, sobre lo que escribe, etcétera, o su correo electrónico, si gusta compartirnoslo para también en la edición del video y que también los compañeros lo tengan, tener un medio de contacto, por favor, don Ignacio. Al final, bueno, vamos a seguir con la serie de preguntas. Sergio Pavón, que es miembro de la directiva de Héroes de Cavite, supongo que habitualmente nos habla siempre desde Bruselas, no sé si estará listo para hacer su pregunta y adelante, compañero. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores y por supuesto al ponente, una ponencia súper interesante. Yo, bueno, por desgracia no soy un gran conocedor de la historia mexicana, entonces yo quiero venir a una pregunta que está ligada al principio de la presentación de don Ignacio Aparicio, y es cuando me ha extrañado mucho que dijo usted que por lo visto los americanos fueron a entrevistarse con este López Santana, que estaba exiliado en Cuba. Cuba no era Cuba en esa época, Cuba era España. Entonces esto me ha chocado un poco. O sea, un traidor mexicano se refugia por razones que desconozco totalmente, quizá usted la sepa, se refugia en España. Y desde allí da información preciosa para traicionar al nuevo Estado, ¿no? ¿Podría ponerme un poquito en contexto, desarrollarme ese tema? Porque me ha chocado muchísimo y me ha costado entenderlo. Gracias. Y otra vez, estupenda presentación. Listo, Sergio. Bueno, la respuesta es un poquito más extensa. Sería más particular de revisar varias cuestiones de Antonio López de Santana. Sin embargo, en breves, le diré lo siguiente. Después de sus derrotas en el norte del país, Santana es exiliado específicamente del país, de México, y efectivamente nosotros llamamos a Cuba desde siempre. A lo mejor el término a usted le suena un poquito todavía pues como territorio de España. Estoy de acuerdo en que está en territorio de España como parte del imperio, sin embargo está bajo una gubernatura ultramarina, que es en este caso la isla de Cuba. Ahí es donde los agentes estadounidenses, específicamente hay una lectura
que habla sobre el trabajo de los agentes estadounidenses en el espionaje durante la invasión a México. La tengo muy a la mano, enseguida trataré de compartírsela inmediatamente para que usted pueda tener la referencia. Si no la encuentran en otro lugar, bueno, pues me comprometo con ustedes, estoy aquí muy a la mano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese volumen yo lo he consultado ahí, me sorprendió también cuando lo pude leer, pero realmente aporta esa información de que es Santana quien va a entregar, pues no sé qué tanto, si serían inclusive los planos gráficos, pero la información perfecta para la invasión. Él fue el estratega de la invasión norteamericana por Veracruz, de la apertura del flanco de Veracruz. Él fue el protagonista de la información necesaria para abrir ese flanco. Eso es lo que se afirma desde la postura de las fuerzas norteamericanas. No es un historiador mexicano quien lo escribe, es un historiador norteamericano, y es una afirmación que incluso comprende los nombres de los militares que estuvieron con él en esa reunión para obtener la información. Si no mal recuerdo, también están las cifras que se le pagaron a Santana por esa información. Y bueno, en México a Santana, no sé si usted, como me dice, no conoce mucho de la historia de México, pero en México Santana es conocido como el gran traidor de la historia. Si no tiene otro lugar en la memoria mexicana más que el haber sido el protagonista de los fracasos deliberados de las fuerzas mexicanas ante las fuerzas norteamericanas. Sí. Vale, o sea, está clarísimo que hay literatura tal, y que si la literatura anglosajona es correcta, pues esas personas hicieron eso. Mi pregunta es la siguiente, ¿pero por qué estaba exiliado este señor en Cuba? Aunque fuera una gobernatura española y tal. Gracias. Sí, mire, al momento no recuerdo exactamente por qué parte para allá. No sé si en ese momento estaba en alguna transición esperando retirarse más del país, pero pues de tal forma que maniobra para que un grupo de partidarios lo vuelvan a introducir a México y lo vuelven a establecer en el gobierno. Eso es algo muy controversial en esa etapa de la historia de México, sobre todo que se está desarrollando la guerra en pleno. Él ya había perdido parte de esas batallas, y todavía, aún con eso, hay una discusión muy aguda al respecto de cómo Santana se vuelve a posicionar con el poder. Muy bien, gracias. Perfecto. A continuación vamos a leer algunas de las preguntas que han estado escribiendo, y en un momento regresamos a las preguntas que puedan plantear de forma directa. Se pregunta Javier Alexis: ¿existe algún registro de los nombres de los soldados que conformaban parte del ejército mexicano en la batalla de Churubusco? ¿Sabes cómo se daba el registro de los soldados? Digo, probablemente oficiales, se sabe de oficiales, etcétera, pero ¿había listado de todos los soldados? ¿Cómo se daba ese registro? Sí, miren, bueno, un documento importante para quienes son, para quienes se dedican a la investigación histórica aquí. Un documento importante que ustedes al que pueden acceder en el Archivo General de la Nación, son las memorias de cada una de las secretarías de ramo. Es como si les estuviera diciendo de cada uno de los departamentos o de cada una de las secretarías de gobierno que se encuentran establecidas ahí. Las secretarías de ramo, por mandato constitucional, estaban obligadas a realizar un informe anual que se dividía en 3 partes. Ese informe se enviaba al ramo de Hacienda o a la Secretaría de Hacienda, al Ministerio de Hacienda de México. Durante todo el siglo XIX existen esos documentos. No sé de cuáles de ellas haya en total específicamente. Yo soy particularmente especializado en el periodo del Porfiriato. Del periodo del Porfiriato, las que no existen están amparadas en la memoria posterior, es decir, si ustedes entran, el periodo del Porfiriato va del 76, del 876 a 1911, si ustedes no encuentran alguna contigua del año 77, 78, 79, van a encontrar la del 78, la siguiente, o la del 80.
y en esa memoria se va a explicar un resumen de los sucesos importantes del ramo de guerra hasta el periodo, hasta la memoria anterior. Esa es la manera en cómo se organizan este tipo de documentos. Ahora, las memorias del ramo de guerra están resguardadas en el Archivo General de la Nación. Ya están un poquito dañadas algunas, ya hay unas que están apolilladas, otras que están maltratadas por humedad y demás, pero sí son consultables y entendibles, están tipografiadas con imprenta. Inclusive en algunas de las carpetas se pueden encontrar los borradores pues no son los titulares las que los escriben, algunos de los funcionarios, algunos de los miembros del gabinete son los que escriben estas memorias, incluso se encuentran los borradores ahí. Ahora, específicamente en esas, además de esas memorias, está otro documento que es llamado la ordenanza. En la ordenanza están relatados nombres de muchos de los mandos y utilizando las memorias y la ordenanza uno puede localizar los partes de las unidades y de las diferentes batallas que se desarrollaron en el país. Bien, la siguiente pregunta que tenemos enlistada en el chat dice, esta la realiza el amigo Mario Jesús Gaspar, ¿en qué fuentes o en dónde se puede consultar lo que menciona acerca de que Santana trazó la ruta de la invasión de Veracruz a la Ciudad de México? Mira, como le comentaba hace un momento a Saúl, no lo tengo en este documento que les voy a proporcionar, lo tengo en otro estudio que hice, un ensayo universitario que escribí en su momento sobre la invasión norteamericana, pero está plenamente identificado ahí el dato, se los proporciono y ustedes podrán buscar la literatura. Está la fuente específica del tema. Perfecto. Y Andrés Manco David nos pregunta, ¿qué nivel de unidad nacional había en ese momento? Digamos, es un poco interpretable, pero a su ponderación personal, ¿cómo veía usted la unidad nacional en ese punto de la Ciudad de México? Mire, realmente es como, tenemos un ejemplo muy latente en este momento con el problema en Ucrania. Vemos a la nación partida, es una nación que realmente se conforma a partir de la caída del muro de Berlín. Haga usted de cuenta que estamos a 30 años de la caída del muro de Berlín y en ese momento nos encontramos apenas a 26 años de la conformación de la República Mexicana. La unidad nacional es muy incipiente, es muy vaga la idea de la nación en la totalidad del país. Tan es así que, por ejemplo, bueno, este argumento que presenta la historia o los historiadores acerca del batallón de Tlapa y donde se dice todos eran españoles. Entonces se asume una nacionalidad española de esos participantes en la defensa de México, donde no se les dice eran México españoles como lo diríamos en este momento, ¿no? En este momento, 200 años después, ya tenemos una unidad nacional mucho más conformada, ya tenemos unas leyes más sólidas respecto a la migración, a lo que constituye la personalidad del ciudadano en diferentes partes del mundo, pero para ese tiempo realmente eran más cosmopolita la sociedad mexicana a lo largo y ancho del país, ¿sí? Se discute mucho sobre si eran de origen español, italiano, alemán, y también estamos en periodos donde ultramar había mucha migración, ¿sí? Mucha migración que traía ciudadanos de diferentes partes del mundo, inclusive en ese tiempo ya hay migraciones asiáticas que van a empezar a conformarse en este tipo de trabajo forzado o de trabajo rentado, casi esclavo, a modelo esclavo, que van a ser sociedades asiáticas como la china, la japonesa, filipinos y otras nacionalidades. Realmente no todo mundo se asumía como
nuevo leonés, no todo el mundo se asumía como jalisciense, no todo el mundo se asumía como sonorense, todavía se asumía gente con los nombres anteriores en los que estaban divididas la distribución geopolítica del país, ¿sí? Había una unidad nacional, había una muy vaga unidad nacional, realmente ya se asume bajo el mandato constitucional toda la república, ya se asume como un territorio comprendido desde los estados del norte de lo que hoy posee Estados Unidos hasta el sur de México. Inclusive todavía vamos a entrar a una etapa en conflictos con territorios como Guatemala a la postre del siglo XIX, donde todavía se va a discutir mucho la pertenencia de México y los límites territoriales. Entonces, a ese razonamiento político bajo el cual se encuentra el razonamiento social, todavía encontramos un sentido de nacionalidad muy vago y muy diverso. Perfecto, sobre lo que nos comentaba anteriormente de esta relación de esta información de Santana y el artículo universitario que realizó es justamente el que tiene subido en su página de LinkedIn, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, es ese. Perfecto, entonces para ver si también podemos ver el medio de que nos pudiera hacer el permiso para también integrar el artículo a México Hispano a la página, sería bastante bien. ¿No habría problema con eso? ¿Con que pudiéramos subir su artículo? No, te lo puedo enviar por un correo con la autorización correspondiente para que lo puedan emplear. Perfecto, entonces para también tener el artículo que mencionaba y que el amigo Mario Jesús tenía este interés de su pregunta. Vamos a otra vez a pasar a las preguntas directas para que también puedan plantearlas de forma breve desde dónde se están comunicando, y si pueden prender su cámara también mucho mejor. Vamos a darle el turno ahora a Iván Barrionuevo. Adelante. Buenas tardes, buenas noches con todos. Yo soy en Lima, Perú. Es un gusto pues haber escuchado la ponencia del señor Ignacio Aparicio, y muchas gracias igual a Héroe de Cavite y a México Hispano por coordinar esta excelente exposición. Mi pregunta sería concretamente la siguiente. ¿Qué tan cierto es que dentro de este contexto de la guerra mexicano-estadounidense, si Estados Unidos hubiera podido adueñarse todo México entero, pero que no lo concretó para no tener que incorporar a su territorio, digamos, a la masa indígena y a millones de católicos? Ya que, como sabemos, Estados Unidos es un país un imperio que se levantó bajo el predominio de la raza blanca, y eso era su derrotero en el siglo XIX, y también bajo la religión protestante. Entonces, ¿qué tan cierto es lo que acabo de comentar? Que Estados Unidos, si hubiera querido, hubiera podido adueñarse de todo México, pero que no lo hizo, justamente para evitar incorporar a millones de católicos y millones de indígenas mexicanos a su territorio. Gracias por la respuesta. Excelente pregunta, Iván. Bueno, como Dani decía hace un momento, existe ya en Estados Unidos para ese periodo muy bien planteada la doctrina del destino manifiesto. Y bueno, en ese modelo doctrinal que se hace un modelo político y social, pues el destino manifiesto se va amparando bajo una estrategia, bajo una metodología. Les voy a pedir un segundo, tengo una llamada, disculpen un momento. Daniel, ¿puedo hacer un comentario acerca de las preguntas que se han hecho? Perdón por la interrupción. Nada más un momento, por favor, don Ignacio, un momentito. Emanuel, adelante. Bueno, yo solamente aprovechando el momento, quería aprovechar para decir que Antonio López de Santana es todo un personaje acá en México.
peleó con los realistas en la independencia, después se unió al ejército trigarante y traiciona a Agustín de Iturbide, se une a los republicanos. La razón por la que se fue a Cuba es porque hubo un golpe de estado por parte de, me parece que el general Paredes, que un pleito entre republicanos y federalistas. Entonces, la gente de Ciudad de México sale e incluso sacan su pierna que estaba enterrada porque él perdió la pierna, sacan la pierna de Antonio López de Santana y lo exilian a Cuba. Esa es la razón por la que lo exilian. También va a ser me parece que se suscribe el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México le vende el territorio a Estados Unidos. Y la razón por la que Estados Unidos no concreta una conquista, digamos, total de México, es porque en un inicio la invasión estadounidense tiene por objetivo que Estados Unidos tenga acceso a los dos mares, tanto al Pacífico como al Atlántico. Entonces, ya después Benito Juárez, por ejemplo, por medio del Tratado de Maclean-Ocampo, le ofrecería a Estados Unidos hacer que México fuera un protectorado de Estados Unidos, cosa que rechaza el Congreso porque ya no estaban en búsqueda de tierras. Lo mismo pasa con filibusteros que luego vienen acá a México después de la guerra a pelear guerras de independencia por estados. No obtienen el apoyo de Estados Unidos ni para comprar ni para independizar. Muchos filibusteros van a terminar en Centroamérica también siendo, pues, atacando siempre a la hispanidad, siendo enemigos de la hispanidad, alimentando la división, entre otras cosas, ¿no? Era un comentario que yo quería hacer, por el lado de las preguntas que se han hecho, ¿no? Sí, aprovechando el pequeño lapso. Muchas gracias, compañero Emanuel. Por favor, don Ignacio, si quiere ahondar en la pregunta anterior, sobre lo que estaba desarrollando, sobre el destino manifiesto, la voluntad política de Estados Unidos, etcétera. Sí, así es. Bueno, dentro de la literatura revisada se va a encontrar varias discusiones del Congreso estadounidense donde se consolida que el interés de Estados Unidos no es empeñarse en una guerra prolongada hasta conquistar la totalidad del territorio, porque esto tiene un costo. Entonces, el interés particular del Congreso y del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, de la Presidencia de Estados Unidos y del Congreso en ese momento, la convicción completa es apoderarse del territorio norte, apoderarse del territorio de Texas, apoderarse de las Californias y hasta ahí. Eso es todo el interés bajo el cual se suscribe la autorización para emprender las acciones bélicas. Recordemos que en el ámbito republicano, un presidente no toma decisiones de forma totalitaria, y en ese momento tanto el interés del presidente en turno como del Congreso estadounidense no es desgastarse más allá de conquistar a través de la batalla primero y después de un presunto pago de indemnización por esa posesión de esas tierras, y hasta ahí se culmina. Hay mucha discusión acerca de lo que planteaba nuestro compañero, de lo que planteaba Iván. Hay mucha discusión en los medios de comunicación en ese tiempo, en las hemerotecas se encuentran muchas discusiones, en los periódicos, acerca exactamente de estas afirmaciones. Sí son de su tiempo, sí se discute en ese tiempo que realmente el poder norteamericano no se inclina a quedarse con la población católica del país, también con la población indígena del país, que ellos consideraban pues de inferior calidad o pobladores de segunda mano, pero además de eso, las finanzas que representaban, la inversión que representaba para continuar empeñándose en la campaña hasta alcanzar, por decir un punto, la península de Yucatán, pues implicaba un desgaste en tropas, un desgaste en recursos y un desgaste social que Estados Unidos no estaba dispuesto a enfrentar. Excelente. Por favor, Saúl Martínez, si puede prender su cámara, decirnos desde dónde nos habla y externar su pregunta, por favor. Sí, mira, soy Saúl Martínez, estoy hablando de Cuauhtlán Izcalli, aquí en el Estado de México.
Y mi pregunta es, en el libro de Siglo de Caudillos, de Enrique Krauss, hablan de que en la batalla de Churubusco hubo un problema logístico, no exactamente por falta de municiones, sino por entregar municiones de diferente calibre, aparte de que los caudillos actuaban cada quien por su lado, o sea, no había un mando único que enfrentara la batalla contra los norteamericanos. Básicamente cada quien o cada grupo, cada general, por decir algo, quería destacar sobre los demás, lo cual ocasionó la catástrofe que ya sabemos. Entonces, ¿qué tanto hay de eso? La pregunta para el ponente. Bueno, buenas tardes, Saúl. Mira, indispensablemente yo no he revisado este volumen que usted refiere de Krauss. Sí hay muchas interpretaciones, como ya les decía, hay mucha división en el país, al interior de cada una de las instituciones, desde la Presidencia de la República hasta, pues muy posiblemente, el nivel de mandos de unidades. Esta defensa de Churubusco se va a conformar, como ya vimos, de diferentes facciones. No estoy al tanto de cuánta diferencia pudiera haber entre uno y otro de los mandos participantes en la batalla, pero el problema de abastecimiento, que se le llaman de pertrechos en este caso de la artillería, porque la logística nunca va a existir hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Hablar de logística previa a la Segunda Guerra Mundial es un error de la interpretación histórica. La logística solo se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, me permito hacer esa aclaración que es importante, pero sí, efectivamente, como les comentaba al inicio de la exposición, se carece de un armamento homogéneo. Las piezas de artillería en el parte militar, como bien dice el comandante, son diferentes calibres, son de A6, de A8, de A4, de A12, de A14, cada pieza es diferente y en algún momento se abastece la artillería, pero efectivamente cuando explota ese polvorín que explota inciertamente, no se tiene un parte exacto si el polvorín que les explota retaguardia exactamente está detrás de la artillería, les explota ese polvorín y se quema la munición de la infantería. La munición de la infantería en ese momento era pólvora suelta, eran fusiles de retrocarga, ¿sí? Que se abastecían por el mismo cañón. Entonces, esa carencia de material bélico que se tiene en ese momento, sobre todo de la pólvora, que es imprescindible para cualquiera de las dos funciones, tanto para lanzar un ataque con infantería o un ataque con artillería, pues obviamente va a llevar a la postre a la pérdida, primero que nada, de las municiones, como usted bien lo cita. Además de eso, hay una artillería norteamericana que está atacando la posición. Esa artillería norteamericana, al hacer una maniobra de pivoteo, los cañones mexicanos, para cambiar el curso del ataque, logran acertar en una de las piezas y rompen una cureña. La cureña va a ser la parte posterior del cañón. A lo mejor usted las ubica cinematográficamente cuando un cañón de un barco dispara y tiene unas rueditas y se desplaza hacia atrás. Entonces, esa es una cureña de un cañón de navío, pero en una cureña de un cañón de tierra es una pieza que va a ser un anclaje en donde se posiciona el cañón y conforme tira el cañón va enterrándose para evitar que retroceda rápido y se vuelva a colocar inmediatamente en posición de tiro. ¿Por qué? Porque pues esa es lo que le da certeza al cañón, distancia y alcance y línea de puntería se lo va a dar la dirección donde se encuentra ubicado. Cuando un cañón retrocede, lo más importante es que vuelva a ser colocado en la misma posición para seguir batiendo el blanco. Pero cuando se rompe una cureña, pues es como romperle, no es como si en su automóvil se ponchara una llanta, es como si se partiera el eje trasero. Ya no se puede utilizar, ¿sí? Entonces, ese aspecto de esa pérdida de esa pieza de artillería va a debilitar más todavía la defensa de Churubusco y obviamente va a dar a la postre con la derrota de la artillería. Perdiendo la artillería en una batalla, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde el alcance. Mantener el enemigo a distancia en ese momento
solamente se logra a través del uso de la artillería. El cañón está batiendo áreas, pues por decirle una distancia, que no estoy certero exactamente, a más de 300, 400 metros, ¿sí? Pero cuando se carece de artillería, pues empiezan los enfrentamientos a más corta distancia, que se empiezan a recortar entre los 300 y 150 metros, que ya son blancos de infantería. Entonces, en ese marco de la táctica, ya no hay manera de emplear la artillería. Ya por mucho que recupere cañones, si tiene el enemigo una línea de 150 metros, ya no queda de otro más que entablar el combate cuerpo a cuerpo. Eso es lo que va desgastando a las tropas y va haciendo que se penetre, y de esa manera, después de que esa fase llega, de que se rompe esa cureña y del estallido del polvorín, ya es cuando las tropas norteamericanas empiezan a romper la línea de defensa y a penetrar hacia el convento. Y todavía se desarrolla una batalla cuerpo a cuerpo al interior del convento. La defensa es de exterminio, es hasta el final. Y realmente las tropas defendieron el convento de Churubusco hasta el nivel de fusilamiento. Perfecto. Por favor, compañero Alejandro, si gusta abrir su micrófono, decirnos desde dónde nos habla y externar su pregunta. Mucho gusto, muy buenas tardes con todos vosotros. Les saludo desde acá, desde Quito, desde la ciudad de Quito. Para mí es un honor compartir con todos vosotros. Bueno, en realidad tengo dos que tres inquietudes súper concretas, súper sencillísimas, ¿no? Primero, ¿cómo lograsteis vosotros, los que ahora se dicen mexicanos, borrar de un plumazo toda la historia del virreinato de la Nueva España? Es decir, dejar de ser novohispanos para ahora para deciros vosotros y asumir como mexicanos y no como novohispanos. O sea, me llama la atención eso, primerito. O sea, de un plumazo, 3 siglos de presencia de novohispanos pasaron a ser mexicanos de golpe. O sea, de un plumazo borraron todo vuestro pasado. Segundo, me gustaría preguntarle al exponente, básicamente, si el porfiriato es el que más, bueno, la época de Porfirio Díaz, fue el que comenzó a hacer una propaganda, no sé si puede ser lastimera, sobre la invasión de Estados Unidos a México, ¿no? Y por último, me gustaría también conocer el criterio del señor expositor, de Ignacio, sobre el presidente Manuel de la Peña y Peña, sobre tanto Texas, y obviamente ya con lo que viene siendo la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Muy amables, gracias. Nada más para dar paso a las preguntas, nada más comentar que en general las preguntas tendrían que estar, sobre todo porque es la especialidad de nuestro invitado, enfocadas en la temática que hoy nos convoca, que es la batalla de Churubusco y en general la intervención norteamericana. Y aclarar que digamos, los tratados de Córdoba en un primer momento presentaban una monarquía constitucional, en la que, o sea, cuando México se independiza, una de las premisas, una posibilidad, es que México, digamos, hubiera un reconocimiento en el que el rey de España, si bien no gobernaba, sí reinaba en México. Entonces, digamos, esta definición del virreinato y de cómo nos volvemos mexicanos es un proceso gradual que se va desarrollando en el marco, digamos, a lo largo del tiempo. No es tan tajante este proceso, ¿no? Y nada más para aclararlo, porque digamos no es propiamente una temática de hoy, yo nada más hago la precisión. Y sobre las otras dos, sí, también sobre esta, si quiere también nuestro invitado a hacer el comentario, lo puede hacer, pero digamos sobre todo las que más se digan, como por ejemplo a cómo manejó esta intervención, cómo se manejó dentro del porfiriato, más o menos, si pudiera comentarnos al respecto, y sobre Ignacio Peña y Peña, ¿verdad? Sobre su gestión relativa a Texas. Texas y lo que viene siendo ya la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo ya para 1848. Sí, porque es algo curioso, porque escucho a Santana, sí, pero también me gustaría conocer cuál es el criterio sobre ese presidente que le tocó cargar con la firma del tratado y obviamente ya con el reconocimiento de Texas como parte ya de los Estados Unidos. Y claro, sería interesante un conversatorio sobre el paso de novohispanos a mexicanos. Esto sería algo interesante. Bueno, muy amable. No es tan tajante, por supuesto. Sí, adelante, por favor, don Ignacio.
Alejandro, buenas tardes. Saludos hasta Quito. Es un gusto escuchar su pregunta. Importante, un argumento muy atrevido el suyo de un plumazo. No lo hicimos de un plumazo. Llevó varios. Bueno, muy a tono lo que usted comenta con la parte de esta exposición. Yo lo invito a que cuando usted visite la Ciudad de México, nos haga el honor de visitar el Museo Nacional de las Intervenciones, donde le va a permitir observar cómo justamente lo que estamos discutiendo hoy, esta batalla de Churubusco y otras que se anexan a este periodo de la intervención norteamericana, permitieron formar el ideario mexicano. Desde el siglo XIX, desde que se da la independencia de México, las diferentes entes políticas, los congresos locales, quiero comentarle algo importante. México no está conformado únicamente por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Supremo Poder Judicial. Cada uno de los estados, que en esta etapa de nuestra nación tenemos 32, ¿sí? Contamos con 31 estados y una Ciudad de México un poco indefinida, pero bueno, cada uno de ellos ha tenido una fase de conformación y cada uno de ellos constitucionalmente está obligada a rendir el ideario político, a conformar el ideario de identidad nacional, y cada una de las instituciones, tanto las educativas como las instituciones religiosas, como las instituciones sociales, como las instituciones gubernamentales, están obligadas a rendir un grado de su soberanía para conformar el ideario mexicano. En mi periodo como oficial del ejército, tuvimos que confrontar ciertas condiciones de supranacionalismo que se han venido estableciendo en nuestro país. Hoy por hoy, pues soy, desde que soy militar, soy un hombre destinado a formar la paz por nuestra nación y hacer lo mejor por nuestro país. Pero sí quiero comentarle que encontramos en diferentes lugares de la selva de Chiapas, en la etapa del conflicto con el EZLN, este autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comunidades en las que ya la bandera mexicana no se izaba, el himno nacional no se cantaba, el español, como en muchas otras comunidades indígenas y diversas a lo largo de nuestra cultura hispánica, como pueden ser Euskadi u otras latitudes, no se aprecia como el idioma preferido, aunque sea el idioma oficial, ¿sí? No se estima como una hispanidad, se estima como que la cultura base de esa localidad en la que nos encontramos es lo más importante. Dentro de nuestro país existen supranacionalismos. Puede ser sonorense, puede ser baja californiano, puede ser jalisciense, puede ser veracruzano, puede ser yucateco, ¿sí? Y pues como dicen allá por la península, ¿verdad? Si el mundo se acaba, nos vamos para Mérida, porque Mérida es otro mundo, ¿sí? Entonces, culturalmente se asumen de diferentes maneras y desde diferentes interpretaciones, pero el siglo XIX mexicano es conocido como un siglo convulso, es conocido como un periodo muy discutido y como un periodo en el que exactamente lo que usted acaba de decir no fue de un plumazo, sino fue una construcción de procesos importantes que trascendieron con muchas modificaciones constitucionales que dieron como base desde la fundación de los municipios sus derechos, sus atribuciones, sus capacidades, para después llegar a la conformación de lo que hoy conocemos como los estados soberanos que componen la República Mexicana y posteriormente formar bajo esa tutela de cada uno de los estados las aportaciones para las Fuerzas Armadas, para la tarea impositiva, la recaudación impositiva que se va a construir y cuánto de ese presupuesto se va a destinar a la federación y cuánto de ese presupuesto se va a destinar
al gasto de los propios estados y municipios. Este es un tema que únicamente va a llegar a tener una resolución hasta posterior a la revolución. Y para llegar a este aspecto de la conformación del nacionalismo mexicano, ¿cómo dejamos de ser hispánicos y pasamos a ser mexicanos? Tenemos que pasar por todos los muertos de la revolución, incluidos cada uno de los expresidentes que fueron aniquilados por su sucesor. Básicamente, es en el periodo revolucionario donde la conformación del ideario mexicano es en los años 1950 en adelante, es donde usted va a encontrar este proceso de formación del nacionalismo que ahora conoce. El cine del charro mexicano, el cine de las canciones del mariachi, la conformación de las fiestas patrias, el ideario ya más sólido del nacionalismo mexicano opuesto a diferentes ideologías que van a enfrentarse con el latinismo, con la hispanidad, con el panamericanismo, y cada uno de estos son corrientes de pensamiento que van a trastocarse, pero va a lograr como idea de nación, al final, como idea de nación, va a lograr se va a lograr o consolidar lo que hoy por hoy conocemos como el ideario mexicano, que pues no, realmente no nos olvidamos del hispanismo, habemos una gran cantidad de población mexicana que no despreciamos el hispanismo, muy por el contrario, lo asumimos como una base de nuestra raíz. Hay mexicanos que, aunque usted no lo crea, de pronto dicen, bueno, pues yo nada tengo que ver con la cultura azteca, nada tengo que ver con Cuauhtémoc, no tienen nada de impacto cultural en mí, porque no hablo náhuatl, porque no tengo, no es mi prioridad tener sacrificios humanos, o porque no es mi prioridad peregrinar a las pirámides, sino mi prioridad es peregrinar a la Basílica de Guadalupe, conocer los santuarios católicos, tener el español como idioma base de mi ideología, y a partir de ahí la nacionalidad, los aspectos diversos de la nacionalidad mexicana se van conformando para alcanzar este ideario que hoy por hoy usted aprecia y que aparentemente se ve muy consolidado hasta principios del siglo XX, pero no va a ser así, va a ser hasta prácticamente posterior a la revolución, mediados del siglo XX, cuando el nacionalismo mexicano se va a lograr consolidar. No, y justamente así como están los piquetes de Tlapa que manifiestan este vínculo también de España con México, pocos años después de que también España reanuda estas relaciones diplomáticas con México, justamente quien musicaliza nuestro himno nacional, Jaime Nuno, es español, ¿no? Entonces este vínculo, esta permanencia la vamos a estar viendo también en siglo XIX, no es tan tajante. Antes de darle la palabra a Andrés Manco, Mario Jesús había levantado previamente la mano, no sé si quiere hacer su pregunta, por favor. Si me permites, faltó una parte de la respuesta ahí para nuestra pregunta anterior. En el caso del presidente Manuel de la Peña y Peña, asciende a la presidencia de la República como relevo directo del presidente en turno Santana, porque es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Constitucionalmente, él asciende por eso. Ese es el motivo por el cual queda como presidente. Realmente va a ser lo que se conoce en México como el bando conservador, es decir, no los republicanos, sino los conservadores mexicanos van a ser los que van a negociar en su totalidad los tratados de paz con Estados Unidos. Y sí tiene un papel destacado porque pues tiene la asistencia ahí. Les recomiendo mucho leer las bibliografías y la vida de don Luis Cuevas, que es uno de los más importantes diplomáticos que va a lograr este cierre de los tratados con el, digamos, por decirlo así, con el básicamente menor de los perjuicios para México. ¿Sí? Son personajes importantes, don Manuel de la Peña y Peña, realmente en este periodo, pero como jurista y asistido por don Luis Cuevas y otros asesores del bando conservador, son los que van a lograr establecer los tratados de paz con Estados Unidos en los términos que ya se conoce, con la pérdida del territorio.
Perfecto. Muchas gracias, María Jesús. No sé si querías hacer alguna precisión también. Sí, sí, gracias a mis queridos amigos. Bueno, lo primero, pues felicitar a nuestro expositor por su excelente ponencia y los conocimientos que nos está compartiendo. Y quería mencionar algo respecto a lo que comenta nuestro amigo de Ecuador acerca de cómo lo hacemos los mexicanos para borrar de un plumazo. Voy a citar un caso que me pasó a mí en 2018 en la ciudad de Cabdel, que se encuentra a unos 30 kilómetros de aquí, en el municipio vecino de La Antigua. Junto con el cronista del municipio de La Antigua tuvimos una entrevista de radio en una estación y íbamos a hablar acerca del problema de los límites territoriales que había que han generado problemas desde 2012 entre el municipio de La Antigua y el de Veracruz. ¿Por qué? Porque el municipio de Veracruz argumentaba en su alegato de que eres el primer municipio de América, de México, y por lo tanto le correspondía una parte de terreno que nadie se había interesado hasta 2012. Y por el lado del municipio de La Antigua, pues ellos decían, no es que los documentos del INAGI, los del INA y aparte los documentos españoles de la época del virreinato, me dan límites que coinciden y pues que se están violando, ¿no? Entonces, cuando estábamos ya directamente en la transmisión, me pregunta el conductor que qué pensaba yo acerca de este tema. Y yo le mencioné, bueno, es que aquí en este caso tenemos que ver cómo están los límites territoriales desde que se hace la división de la Alcaldía Mayor de la Antigua y el Corregimiento de Veracruz en 1608 y cómo se han ido modificando gradualmente en el siglo XIX y siglo XX. Y de repente nos tomó de sorpresa totalmente. Ya íbamos a los 15 minutos de avance cuando el conductor estalló en una expresión de odio antihispano y contra Cortés, o sea, contra todo lo español, de una manera salvaje, o sea, casi gritando, desquiciado, un odio hacia nuestra herencia española. Se comió casi todo el tiempo que quedaba, como 15 minutos se le pasó hablando sin parar, y cuando por fin nos dejó hablar, nos dice él, es que lo que dijeran los virreyes no tenía ninguna validez, es que lo que dijera Cortés no tenía ninguna validez. Ya cuando me dejó hablar le dije, bueno, le digo, yo mi punto de vista lo estoy fundamentando con documentos históricos y aparte también con el conocimiento jurídico. Es mentira, le digo, así lo dije, es mentira que al hacerse la independencia se haya borrado de un plumazo todo lo hispano, todo lo virreinal. ¿Por qué es mentira? Porque si se hubiese hecho, el país hubiera entrado en una espiral de ingobernanza, aparte de la que ya sufrió, en la cual no habría ningún tipo de autoridad reconocida. Tal es así que se respetaron para comenzar los usos y costumbres. La moneda siguió su curso legal. El ejército sufrió modificaciones, obviamente, pero también muchos oficiales españoles se quedaron en México. Aparte también los títulos de propiedad, y eso lo sabemos todos. Los que fueron emitidos durante el virreinato de la Nueva España, esos títulos no fueron eliminados, ni tampoco hubo una nueva legalización. Tal es así que durante la Revolución Mexicana, muchos caudillos defendían la propiedad de las tierras de sus seguidores en base no a los títulos mexicanos, sino a los títulos virreinales, los cuales tenían siglos de antigüedad y que se les pedían incluso a los indígenas para comprobar sus tierras. Y cuando el público estaba escuchando esto, esta respuesta que les di, nos llegó una pregunta, que si uno estaba de parte de España, si uno estaba de parte de México, si era uno un vendepatrias. Yo lo que les dije, a ver, para comenzar, soy tan mexicano como cualquiera de los que me están escuchando. Soy veracruzano, parte de mi familia viene de este municipio en el cual estoy invitado aquí en La Antigua, y yo les puedo decir, por experiencia propia, yo no estoy peleado con mi herencia hispana, ni la africana, ni la asiática, ni la indígena, ni ninguna, le digo. ¿Por qué? Porque sería mutilarme como persona
mi identidad étnica, racial, religiosa y demás, porque soy compuesto de todas ellas. Si yo me quito una de ellas, estoy dejando de ser la persona que soy y la persona por la cual me pidieron que interviniera en esta ocasión sobre este tema. Digo, sí. Digo, por lo tanto, le digo, el tipo de nacionalismo que ustedes quisieran ver agresivo, tajante, muy de odio al extranjero, le digo, lamentablemente para ustedes, le digo, no todos, millones de mexicanos no lo tenemos, nunca lo hemos tenido, y lamentablemente, porque no es algo bueno para una nación comportarse así, y menos en esta época que estamos globalizados, lamentablemente, pues también hay muchos que sí, que todavía tienen ese tipo de mentalidad, pero no podemos decir que sea algo global. Eso es todo, amigos. Gracias. Sí, muchas gracias. No sé si pudiéramos contar con un minuto extra solo para que, digamos, pudiera también dar un cierre, digamos, de reflexión a la conferencia sobre el batallón de Churubusco y la intervención norteamericana, una idea central de cierre que quisiera compartirnos, estaría bastante bien para darle fin a la ponencia, a la conferencia del día de hoy. Adelante. Adelante, bueno, muchas gracias. Bueno, principalmente, prioritariamente, como le comentaba hace rato a Gabri, para comprender el esquema histórico en el cual se desarrollaron esta guerra de intervención norteamericana y su implicación geopolítica para toda América, es que el punto exacto de Churubusco es un punto muy antiguo, del cual se tiene datación que fue poblado y explotado desde los años 1300, 200 años antes de la presencia española en México. A lo largo del tiempo en el que se mantuvo la colonia, fue un punto importante de intercambio, se concibió como un mercado, se concibió como un área de comercialización y pues va a ser también un lugar interesante para el desarrollo del convento de la orden ahí de Santa María en Churubusco, de tal forma que va a contar con el financiamiento, el apadrinamiento de personalidades importantes de la Ciudad de México. Para el momento en el que estalla la guerra, no aparece prioritariamente como uno de los puntos de defensa. Sin embargo, después de esta fase de intervención por parte de los norteamericanos que vienen con un avance desde el sur de la ciudad, pues sí se concibe como uno de los lugares donde se tiene que establecer un punto de defensa, se materializa y su importancia va a radicar en que logró dar un espacio de tiempo prioritario. La batalla, por registros, pues se puede asumir que duró casi todo el día. Se manifiesta que las líneas de ataque y defensa se conformaron, bueno, la de defensa se conformó desde el día anterior, la de ataque se va a conformar a lo largo de la mañana, y el fuego más intenso, la parte más nutrida de la batalla, lleva aproximadamente un periodo de 3 horas, que para la época pues es un espacio importante de fogueo entre las tropas norteamericanas y las mexicanas. Las pérdidas por casi se calculan entre 200 y 300 pérdidas de las fuerzas norteamericanas, que es una baja considerable, y las tropas mexicanas que defienden con un número menor este punto, pues van a lograr formarse un hito histórico dentro de su papel, dentro de todo el esquema de maniobras de la defensa de la Ciudad de México. Va a dar este marco oportunidad a que se retire el grueso de las tropas con Santana de la ciudad, y también para que los propios pobladores de la ciudad pues hagan trabajos de fortificación de algunos puntos, de algunas calles importantes, de algunas vías importantes que llevaban a la ciudad, y se siga manteniendo una defensa todavía por un periodo largo, de tal forma que se van a establecer pláticas de paz previas entre agosto y septiembre, para detonar posteriormente pues ya con la caída de la ciudad a partir de la toma del castillo de Chapultepec, del Colegio Militar, que va a ser el 13 de septiembre de ese mismo año de 1847. Se escribe un capítulo importante entre la guerra, en el sentido como nos platicaba
como nos consultaba también Ángel, en la participación de los sanpatricios, de los piquetes de Tlapa y de algunos otros extranjeros que están apoyando la defensa de la ciudad. Hay una profundidad interesante que estudiar en cada una de estas batallas, cada una de estas fases, y el componente social va a ser primordial para lograr que, pues, causar ciertas bajas y retardos en el enemigo de tal forma que no se mantenga una confianza plena en la sociedad, no hay una aceptación plena de la sociedad mexicana con la invasión y se va a ganar en parte esa popularidad. A esa guerra se le atribuye la parte de popularidad con la que se conoció despectivamente a las tropas norteamericanas hasta ese tiempo como gringos. Ahí es donde se va a terminar de forjar ese término peyorativo, despectivo por la sociedad de la Ciudad de México, para gritarles que retrocedan y que se regresen a su casa. Muchas gracias. Perfecto, pues le agradecemos mucho, no queremos, sabemos que tuvo esta dificultad de tiempo, vamos a ir cerrando la conferencia, pero si es urgente ya retirarse, no hay ningún problema. Yo cerraría particularmente con esta frase que cita, digamos, sintetizando esta batalla de don Pedro María Anaya. Si no hubiera Parque, usted no estaría aquí. Esta determinación, esta lucha a muerte, que condujo inclusive a que en la batalla de Chapultepec, posteriormente, los sanpatricios, por ejemplo, vieran cómo se izaba la bandera norteamericana mientras se tomaba el castillo de Chapultepec, con este encono, y inclusive también al batallón de sanpatricios se le quiso humillar. Entonces, le agradecemos muchísimo a don Ignacio Aparicio Monroy, teniente del Ejército Mexicano e historiador. No sé si Ángel Benzal, Emanuel Ramírez, digamos, presidente de la Asociación Héroes de Cavite, Ángel Benzal, y Emanuel Ramírez, miembro de la mesa directiva de México Hispano, quisieran también cerrar por su parte con alguna reflexión general, algún comentario final para dar, vaya la redundancia, fin a esta conferencia. Adelante, Ángel. Muchísimas gracias, Ignacio, por esta conferencia. Yo la verdad es que sabía el desenlace, pero no sabía los detalles de cómo se llevó a cabo lo que pasó, la pérdida territorial, ¿no? Es una lástima que pasara aquello, pero bueno, la historia no podemos cambiarla, sí entenderla y conocerla, y gracias a ti, pues bueno, yo por lo menos he conocido bastantes detalles. Muchísimas gracias. Emanuel, adelante, algunas palabras. Sobre todo agradecer al maestro Ignacio por haberse dado el tiempo de exponernos este tema tan interesante. Siempre es bueno recordar al batallón de San Patricio, a los piquetes de Tlapa, a los defensores de Chapultepec y en general a los que defendieron a México de esta invasión injusta, ¿no? Agradecer también a los compañeros que nos estuvieron mirando desde Ecuador, desde Colombia, desde Perú. Muchas gracias por el interés que muestran también en esta parte de la hispanidad, ¿no? Y que a final de cuentas, pues, de cierto modo también nos sigue perjudicando a todos los resultados de esta guerra nefasta. También por ahí los puntos que se tocaron acerca de la identidad mexicana y cómo hemos ido transformando a partir de 1950, un poquito antes, esto que conocemos como el imaginario mexicano, ¿no? El imaginario de identidad mexicana, que se dice que tenemos una personalidad fuerte nacional, pero si lo empezamos a analizar, pues es una personalidad que nos viene desde hace muy poco, ¿no? Que obviamente no va a poder borrar los lazos que nosotros tenemos con nuestros hermanos hispanos de todos los países. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. De algún otro modo, lo que podríamos valorar más y apreciar más, además de todo lo que nos ha estado comentando nuestro invitado, don Ignacio, es contar con esta determinación con la cual se defendió México, con la cual los hermanos católicos irlandeses y los hermanos españoles lucharon a muerte por defender la hispanidad. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, nos escucharán posteriormente, les mandamos un saludo, hasta pronto.